Hello Book Lovers, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, bienvenidos a su canal Andy Books 3. Yo soy Andy y pues hoy hablaremos de Holly por Stephen King. Y pues bueno, Glovers, ya la verdad, ya no tengo excusas sobre si subo video o no. Han pasado ya casi 3 meses, si no es que ya los 3 meses desde que subí el último video, que si mal no recuerdo fue los libros que más quiero leer o el del book tag de mi librero. Creo que fue el de book tag de mi librero, si mal no recuerdo. Y yo dije que iba a subir video semanal, no lo hice. La verdad, ya no tengo excusas. Ya no voy a decir nada, la verdad, porque siento que puedo quedar como tonto si digo la misma excusa otra vez. Entonces lo que mejor voy a hacer es que me voy a poner más al tiro en grabar videos y en editarlos, por supuesto, porque de nuevo, a mí me gusta mucho esto. Me gusta mucho platicar sobre los libros que me gustan, hacer book tags, reseñas, que casi no hago, pero esta digamos que es mi primera reseña sobre Holly de Stephen King. Y pues bueno, ya no voy a poner excusas. Y pues, así como les digo y como les enseñé, vamos a hablar de Holly. Este libro se lo presenté en las compras de la FIL Guadalajara 2023 y yo ya le tenía muchísimas ganas. O sea, era un libro que desde que se anunció, desde el 2022, yo sabía que iba a ser 5 estrellas. Y definitivamente sí fue 5 estrellas. Desde una vez les hago spoilers, sí fue 5 estrellas. Este libro fue maravilloso, fue brutal, fue muy crudo, fue maravilla. Es una obra perfecta de arte de Stephen King que me encantó, o sea, pero muchísimo. Sin duda, de la saga de Holly Gibney, que son 6 libros, es mi favorito definitivamente. Yo quería ya un libro de Holly como protagonista completa, porque sí, apareció en otros libros que de hecho ahorita también vamos a hablar de ello. Vamos a hablar algo así mucho sobre la serie de Holly Gibney. Entonces, esta es su primera novela sobre ella como protagonista completa de un libro y pues fue fascinante. Entonces, yo creo que sin más introducciones podemos comenzar. Y pues bueno, yo creo que los que son fans de Stephen King o ya leyeron el libro o ya saben de lo que trata, pero si no lo saben, les voy a platicar aquí un poquito. Holly nos cuenta la historia de este personaje, Holly Gibney, durante el 2021, que fue la época en donde estaba el COVID, pues sí, digamos en su apogeo un fuerte, o ya saliendo del COVID. Entonces, la mamá de Holly muere en este libro, no es spoiler porque desde la sinopsis te lo dicen, muere por el COVID. Y vemos a una Holly ya más apagada, más triste, ya no sabe si continuar con Finders Keepers. Y quiere tomarse unas vacaciones, pero a la vez quiere seguir pues con su trabajo, pero a la vez por el COVID pues siente muchas inseguridades, porque si recuerdan, si ya leyeron los otros libros, Holly es una chica muy insegura. Entonces, en este libro ella como que está muy insegura y no sabe mucho qué hacer por respecto a las cosas que han pasado, y también está pues digamos un poco triste, pero a la vez aliviada por lo que pasó. Entonces, hagan de cuenta que en este libro un día le llega una señora muy adolorida que va con ella para decirle que si le ayudan a encontrar a su hija. Su hija fue desaparecida desde ya, creo que lleva 3 semanas desaparecida y no se ha sabido absolutamente nada de ella. Y la chica esta, que creo que se llama Penny, sí se llama Penny, ella descubrió que Holly y pues su compañía Finders Keepers ha resolvido casos muy importantes, entonces la recomendaron y fue con ella. Holly duda en aceptar el caso, puesto que ahorita como se encuentra inestable no sabe si va a lograr pues avanzar en este caso pues sobre encontrar a la chica, porque en sí Holly ya no se dedica tanto a casos tan grandes, sino como a asuntos pequeños, y al final de cuentas termina aceptando. Y donde está el barrio de donde desapareció la chica, hay una familia de maestros, de profesores retirados, que son, digamos, el matrimonio perfecto. Viven súper bien, son amables, son trabajadores, fueron maestros, pero esconden un oscuro secreto que durante el libro se nos va a ir revelando. Y no les puedo contar más porque el resto es spoiler, pero en sí, en resumidas cuentas, este libro va sobre eso y fue maravilloso. Se los juro que fue una cosa perfecta. Desde el capítulo 1, desde el primer capítulo, sabemos quiénes son los villanos, así que tampoco no es spoiler. Y conforme va pasando el libro, descubrimos qué es lo que quieren, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Créanme que yo terminé Chain of Gold y me pasé con este libro, y para mí fue un cambio de aire completamente, porque yo vengo de fantasía juvenil, que es Cazadores de Sombras, Chain of Gold, el primer libro de la trilogía de The Last Hours, y pasé directamente a este libro, que es pues novela adulta, y fue un cambio de aire completamente diferente. Y sí hubo muchas partes que me dieron, aparte de miedo, me dieron así como asco, porque fue algo completamente diferente a lo que ya estaba leyendo. Fue un salto muy fuerte.
y me súper encantó este libro. Le repito, Holly es de mis personajes favoritos de Stephen King. Yo la amo, me encanta y este libro fue perfecto. Pero también conozco a fans que no les gusta Holly, detestan al personaje y igual les gustó este libro, ¿saben? Entonces yo creo que sí le deben dar una oportunidad. Definitivamente yo sé que les va a gustar mucho. Y otra cosa, muchas personas están debatiendo, están preguntándose si leer este libro así nada más. O sea, si no has leído nada de los otros libros, que ahorita vamos a hablar de ello, ¿puedes leer Holly? Sí. Si puedes leer Holly, por supuesto que sí, lo vas a disfrutar, te va a gustar mucho porque es algo, o sea, no sigue como algo lineal, solamente el personaje, pues, su historia y cómo le va a hacer para resolver este caso. Pero lo vas a disfrutar muchísimo más si tienes el contexto de las cosas, porque eso sí, este libro te va a spoiler tanto la trilogía de Mr. Mercedes como El Visitante y como La Sangre Manda. Entonces sí les recomiendo que si van a leer este libro, vayan a tener en cuenta que si lo leen solamente les va a gustar, lo van a disfrutar, sí, pero se van a spoilear. Ahora, si tienen planeado leer este libro y después leerse la trilogía de Mr. Mercedes, se lo van a spoilear. Entonces yo les recomiendo que mejor vean una guía, que es la que les voy a dar ahorita mismo. Y pues vamos a ello porque tenemos mucho que hablar sobre Holly por Stephen King. Y pues bueno, Stephen King en el 2014 nos dio a conocer al personaje de Holly a través de Mr. Mercedes. Este libro es el que abre todo esto. Esta es la trilogía de Bill Hodge. Es un detective, policía retirado, él ya no ejerce. Entonces aquí pasa una situación en la que un chavo atropella y mata a varias personas en un lugar que estaban formadas las personas afuera para pedir un trabajo, porque se iban a sortear 1000 trabajos y había pues filas de gente para alcanzar un empleo. Entonces este loco llega y los atropella y creo que deja varios muertos y varios heridos. Entonces Bill Hodge siempre fue tras este chavo, pero nunca lo logró atrapar. El caso se cerró, ya no se supo quién fue, hasta que un día recibe una carta con el nombre de la persona diciéndole que él es el asesino y que le gustó tanto que quiere volver a hacerlo. Entonces este libro se basa en Bill Hodge tratando de pequeñas pistas alcanzar quién es él. Desde aquí atrás en la sinopsis ya nos dicen quién es, pero yo no les voy a decir por si no han escuchado nada. Desde la sinopsis te dice quién es y desde los primeros capítulos sabes quién es, porque el villano tiene puntos de vista también. Entonces es un libro que la verdad, el principio es aburrido, créanme, sí, el principio de este libro es aburrido y sí es lento, porque es una novela policíaca, creo que es lo primero que Stephen King, o de lo primero que Stephen King escribe en novela policíaca, novela negra. Y sí, el principio, sí lo admito, es un poco medio aburridón, pero créanme que conforme va pasando la historia es magnífico y el final impresionante. Aquí aparece Holly por primera vez. La vemos como una chica muy asustadiza, su mamá la manipula demasiado y ella como que quiere sobresalir, pero su mamá no la deja. Entonces con la ayuda de Bill Hodge va a ayudarla a que esa barrera que ella tiene se vaya rompiendo poco a poco. Y la verdad es que yo conocí a Holly y mi primera impresión de ella fue pobre muchacha. O sea, bueno, es que no es una muchacha, ya tiene más de 30 años, pobre señora. Pero no es una señora porque pues no tiene hijos. Dejámosle en señorita. Yo dije, pobre señorita, o sea, su mamá no la deja ser feliz, no la deja ser libre. Y me gustó mucho el desarrollo de personaje en este libro. Después se nos viene la segunda parte, que es Quien pierde paga, en inglés se llama Finders Keepers. Este es el segundo libro que tendrían que leer para pues llegar a Holly. En este libro continuamos la historia de Bill Hodge, pero es un caso distinto, es diferente. Aquí un hombre loco mata a su escritor favorito y le roba los manuscritos de un libro que era la secuela de otro, pero que él ya no iba a publicar. Entonces él quería leer el material porque era su autor favorito y lo mata y recupera ese material, pero como la policía lo iba a alcanzar, él entierra eso. Lo alcanzan, lo meten a la cárcel y después cuando él sale quiere buscar esos manuscritos para poder leerlos, incluso los puede vender muy 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 caros. Pero aquí hay una cuestión, un chico, su familia estaba muy ya devastada por lo que había pasado. El papá del chico tuvo un accidente, el accidente de Mr. Mercedes, donde los atropellaron y él salió lesionado de una pierna, entonces ya no pudo trabajar, así que la familia del chico está pues la verdad muy mal. Y ese chico una vez jugando encuentra el cofre con esos manuscritos después de creo que como 30 años después. Entonces de ahí se va a desatar el desastre, porque ahora este asesino está libre y va contra el niño con todas las, o sea, va con todas las fuerzas de matarlo y recuperar ese material. ¿Qué tiene esto de secuela de Mr. Mercedes? Después de lo que les acabo de contar, que no es spoiler porque es el principio, llega nuestro trío dispar de héroes de Mr. Mercedes, Bill Hodge, Jerome Robinson y Holly Gibney, a resolver el caso.
Una cosa que sí les tengo que decir es que este libro a mí no me gustó tanto, opinión personal, no voy a hablar más de ello porque también no quiero dejar el libro por los suelos. Fue de 3.5 estrellas, pero tampoco no quiero decir cosas malas de este libro en este video guía, así que pasemos eso. Pero el segundo libro que tienen que leer es Quien pierde paga. Ahora llegamos al final, que es Fin de Guardia. Este es el tercer libro en la trilogía de Bill Hodge y es el final de la trilogía de Bill Hodge. Ok, aquí seguimos también otro caso que este sí no les puedo decir ni lo más mínimo porque les spoilaría otro libro. Entonces aquí seguimos otro caso, obviamente con nuestro trío dispar de héroes, Bill Hodge, Holly Gibney y Jerome Robinson. Y este es el final de la trilogía de Bill Hodge. O sea, después de aquí hay una gran separativa. O sea, se supone que este iba a ser el final. Ya de aquí ya no iba a salir nada más. Pero después Stephen King escribió más libros. Este es el tercer libro que se tienen que leer. Para mí es buenísimo. Es el mejor de la trilogía. Es perfecto. Tiene de todo. Me encantó. Es muy bueno. Me hizo llorar. La verdad, qué final. Qué final como solamente Stephen King nos lo puede dar. Maravilloso. Entonces no les voy a hablar mucho de este libro porque les repito, es el tercero, es el final. Entonces dejémoslo ahí. Pero se los juro que si les gustó Mr. Mercedes y Quien pierde paga, les va a encantar mucho más. Y les repito, es el final de la trilogía de Bill Hodge, pero la historia continúa con Holly Gibney. El cuarto libro que tendrían que leer es El visitante. Y ustedes dirán, ¿y el visitante qué tiene que ver? ¿Qué continuidad o algo? En sí no tiene continuidad a la historia de Bill Hodge, sino más bien que aquí aparece Holly Gibney. Entonces es el cuarto libro en la serie de Holly Gibney. Lo de Bill Hodge ya quedó atrás, ahora es Holly. Este es el, digamos, si contamos como a Holly como protagonista, ese sería su primer libro, pero como Holly viene apareciendo desde Mr. Mercedes, es el cuarto libro de su serie. Ok, ¿qué pasa aquí? En este libro, que es un, digamos, standalone, este libro trata sobre un detective, el detective Ralph Anderson, que él está tras el asesino de un niño, porque hubo un asesinato muy fuerte donde a un niño lo masacraron, lo violaron, o sea, se hicieron cosas muy malas con ese niño, creo que de 11 años. Entonces todas las pruebas apuntan a que fue Terry Maitland, un ciudadano ejemplar, padre de 2 niñas, maestro de educación física, si mal no recuerdo. O sea, es un buen ser humano, es un buen vecino, nunca había tenido nada de problemas con él, pero las muestras de ADN y todo apuntan a que fue él. Entonces, aquí hay un problema. Él tiene una coartada perfecta en donde él demuestra que él estuvo en otro lugar fuera de la ciudad mientras aconteció ese horrible asesinato. Entonces, ¿cómo una persona puede estar en 2 lugares a la vez? Es un libro que la verdad sí es de terror. A mí me dio mucho miedo este libro. La portada está perrísima, o sea, a mí me encantó. Y tiene una forma muy buena y muy atrapante Stephen King en este libro. Digamos que como en la página 300 o 250, cierta historia, no voy a decir cuál, se resuelve. Entonces ya queda la duda de qué pasó, o sea, qué sigue, qué onda. Eso te lo resuelve la maravillosa de Holly Gibney, un personaje ya súper desarrollado en 3 libros que llega aquí en este. Y amé a Holly. O sea, si yo amaba a Holly en la trilogía de Bill Hodge, en este libro reafirmé mi amor por Holly. Y pues ese sería el cuarto libro que tendrían que leer para llegar hasta Holly. El quinto libro que tendrían que leer como tal no es un libro, es una novela corta y es La sangre manda. Y este libro que está aquí, que está pues precioso, lo tengo en inglés en tapadura, es primera edición. Tiene 4, digamos que tiene una historia corta y 3 novelas. Tiene la historia de El teléfono del señor Harrigan, que se hizo adaptación de Netflix hace no mucho. La segunda historia corta es La vida de Chuck, que está dividida en 3 actos, acto 3, acto 2, acto 1, sí, están al revés. Por ahí me comentaron que se tenía que leer o sea, no 3, 2, 1, sino 1, 2, 3, yo no sabía, no lo he leído, la verdad. No sé si lo voy a releer así después, a lo mejor sí, para saber, porque la verdad esa historia pues sí como que me quedó rara. Después ahora sí sigue el título que le da la novela. If It Bleeds, La sangre manda, es la historia, la continuación del visitante directa. Y después de ahí se viene La rata. Pero bueno, no vamos a hablar de esos relatos, vamos a hablar de el que le da nombre a la colección, que es If It Bleeds, La sangre manda. Y ese relato es la continuidad del visitante. Ahora, ¿qué pasa en este relato? Ya pasó un tiempito desde los acontecimientos del visitante y Holly ya está con su agencia Finders Keepers. Pues digamos trabajando bien, está tranquila, todo va bien, pero pasó un asesinato muy grande en una escuela primaria. Es el relato, es la novela corta. Es una novela corta, más bien no es un relato. Entonces descubren que fue algo raro, o sea, porque no, como que no encontraron al asesino y no se sabe qué onda, no se sabe qué pasó ni nada, ¿saben? O sea, fue algo muy raro, fue algo muy extraño. Entonces
esta Holly empieza como por su cuenta a investigar qué fue lo que pasó, porque les repito, fue algo muy raro, y Holly, ya habiendo vivido situaciones paranormales, situaciones que no son de este mundo, siente que algo pasó, que algo hubo muy mal ahí y que no es algo de este mundo. Entonces ella se pone a investigar por su parte y descubre cosas muy aterradoras y muy oscuras sobre qué está detrás de esos asesinatos. Créanme que a mí este relato, yo lo dejé para el final porque es el relato número 3 y yo lo leí al final, lo dejé pues para el final, y fue una perfecta forma de cerrar este libro. Les repito, yo amo a Holly con toda mi alma y en este libro la amé muchísimo más. Este relato se basa, si mal no recuerdo, en 2020, sí se basa en 2020, donde está el COVID bien fuerte, y fue muy bueno, fue perfecto, y el final me encantó. Les repito, no es largo, en español creo que tiene como unas 200 y pico páginas ese relato. Bueno, esta novela corta, no sé por qué les sigo diciendo relato, es novela corta, y fue muy buena. Entonces, después de leer El Visitante, tienen que leer la novela corta If It Bleeds, La Sangre Manda, y no les puedo contar mucho tampoco de La Sangre Manda porque es una novela corta, no les quiero spoilear, pero la verdad es que vale muchísimo la pena leer esa novela corta, porque ahora sí, después de esta novela corta, seguiría a leer Holly. ¿Por qué? Esta novela corta transcurre en 2020, como finales de diciembre de 2020, y esta transcurre a mediados de 2021. Entonces es una secuela directa, If It Bleeds, de Holly. Así que sí es extremadamente recomendado que lean este. Incluso si quieren leer Holly, nada más Holly, léanse la novela corta y después leen Holly, porque este es más directo acá, ¿saben? De igual forma, léanlos en el orden que les estoy diciendo y van a disfrutar muchísimo más esta serie, esta saga. Y por fin, después de eso, llegaríamos a Holly, que es el libro último publicado. De hecho, tengo entendido que se va a publicar uno más de Holly, que va a tener más de 1000 páginas. Y habían revelado por ahí el título, Nothing. No me acuerdo, si encuentro esa imagen se las pongo por aquí, que lo más seguro es que sí, porque la tengo en el celular. Pero actualmente no recuerdo cómo es el título, cómo va a ser. Incluso no es oficial, pero Stephen King ya había dicho en entrevistas que iba a ser un libro de Holly largo. Yo pensé que iba a ser este, no, va a ser ese, porque este año ya salió Si te gusta la oscuridad, You Like It Darker, que de hecho ese libro también lo tengo, pero no lo he leído, así que ahorita no vamos a hablar de ese libro. Tiene una secuela de Cujo. Pero bueno, después de todo eso, después de todo lo que leí en esos 5 libros, bueno, esos 4 libros y esa novela corta, ahora sí llega la hora de leer Holly. Ahora, pues de nuevo, ¿pueden leer Holly sin haber leído eso? Sí, lo pueden leer, lo van a gustar. Pero si leen Holly después de haber leído todo lo demás, lo van a amar, les va a encantar, van a tener todo el contexto y también les va a gustar mucho Holly. Créanme que hay personas que no les gusta Holly, no entiendo por qué. Sus razones, todo el mundo tiene sus razones por el cual no les gusta un personaje o no. Pero a mí personalmente Holly la amo, me encanta, y en este libro se reafirmó como de mis personajes favoritos. Entonces les recomiendo muchísimo que lean Holly, les recomiendo muchísimo al trío de Bill Hodge, El Visitante, La Sangre Manda, porque créanme que les va a gustar muchísimo. Acá está mi edición en español de Holly, lo tengo 2 veces por supuesto. Y pues me gustaría hacerles una plática con spoilers de Holly, pero no quiero que el video quede muy largo, así que yo creo que por ahora vendría siendo todo. Yo sé que es un video un poco improvisado y muy rápido, pero quería darles una guía de cómo leer Holly, porque la verdad es que este libro me super encantó muchísimo. Y de nuevo, quisiera darles una charla con spoilers, pero el video quedaría muy largo y no quiero tampoco eso, porque quiero que disfruten el libro y que les guste. Si les gustaría que hablara después de algún libro con spoilers, déjenmelo aquí en los comentarios, porque créanme que también a mí platicar mucho los libros que me gustan nomás no me cae en la boca. O sea, voy a seguir hable de ello. Entonces yo creo que ya después de todo lo que les conté, de todo lo que tratan los demás libros, y yo creo que ya les entraron las ganitas de leerlo. Además es Stephen King, es calidad, ¿saben? Stephen King es de mis autores favoritos, he leído más de 40 libros de él y casi todos han sido 5 estrellas, yo creo que como unos 5 no, pero digamos que de los otros 35 han sido 5 estrellas, magníficos, maravillosos, me encantan, es de lo mejor. Y Holly no se queda atrás. Próximamente ya estaré leyendo Si te gusta la oscuridad, pero antes de ese libro tengo que leer Cujo, porque de nuevo Si te gusta la oscuridad tiene una secuela de Cujo que se llama Serpientes de Cascabel. Ya tengo el libro, igual también ya tengo el libro, ya lo compré en la edición de tapa dura, que se voltea la sobrecubierta y tiene otra portada. Y pues sí, yo creo que ya no me queda nada más que decir, más que pues muchas gracias si llegaron hasta este punto del video. Créanme que ya voy a tratar, ahora sí, de subir videos más seguido, aunque también no quiero hacer promesas porque al final termino como un mal quedado. Pero lean Holly, lean Stephen King, créanme que lo van a amar, les va a encantar. Y no me queda más que decir más que gracias por ver el video. Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.